Hola, ¿cómo estás? Esto es Dios en Acción. Efesios capítulo 6, verso 4 exhorta a todos los que son padres a no hacer enojar a sus hijos, sino a criarlos, a educarlos en la justicia del Señor, o sea, en los caminos del Señor. Es tan importante que los niños reciban una buena educación desde chiquito. Especialmente los primeros años son críticos, determinan hacia qué rumbo van a tomar en la vida. Pero lastimosamente, muchas veces los hijos son abandonados por sus padres, especialmente por los papás. Y eso deja profundos rastros en su vida. Los padres son los principales agentes que Dios ha puesto en la vida de los hijos para educarlos. No son las instituciones que también sirven para ayudar en ello, pero los padres son los principales responsables para ello. Pero ¿quién más que nos podría contar mejor de los rastros que deja el abandono de un padre que una persona que ha crecido sin un papá en su vida? Para el programa de hoy invitamos al profesor Óscar Barrios, que nos va a contar de su experiencia. Vamos a ir para una breve pausa y después escuchamos su testimonio. Aquí estamos de vuelta con Dios en Acción y para el programa hoy tenemos al invitado Óscar Barrios, Óscar Alberto Barrios, profesor. Muy bienvenido a este programa, es un gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Jerry. El honor es todo mío. Gracias. Cuéntanos, Óscar, un poco de ti, de lo que hace, ¿tiene familia? Sí, yo soy profesor de lenguas. Estoy trabajando en el colegio Loma Plata actualmente. Nací en Asunción, me crié en San Lorenzo y desde el 2005 que estoy acá en el Chaco. Me casé acá. Mi esposa se llama Lena, tenemos dos chicos, Elías de 10 años y Janina de 7 años. 7 años, qué bueno, un gusto. Aquí en Paraguay, profesor, usted sabe, nuestra situación es algo triste cuando miramos el tema de padres, de crianza de hijos. En tantos casos, hijos crecen sin su papá en casa. Hay muchas personas realmente, yo hablo con personas una tras otra vez y siempre me sorprendo la cantidad de personas que me dicen eso. Yo crecí sin papá. Papá nos abandonó cuando tenía tantos años o la semana pasada hablé con alguien que me dijo, no, yo nunca conocí a mi papá. Y usted no es una excepción. Sabe lo que es crecer sin papá. ¿Cómo fue la experiencia o sea, cómo fue tu experiencia en eso? Cuéntanos un poco de tu niñez sin un papá. Nada agradable, Pastor. Sí. Pero te voy a contar. Mamá y papá se casaron y como la mayoría de las parejas espera una vida feliz, etcétera. Bueno, vine yo y 2 años después vino mi hermana. Todo iba bien aparentemente. En mi cumpleaños número 3 cuenta mamá que después del festejo mi papá le dice, por favor, hacele dormir a los chicos, quiero hablar contigo. Mamá nos hace dormir y papá le informa que se va a ir de la casa, que conoció a otra persona, que no hay vuelta atrás, que nos deja la casa y que él se va. ¿Cuántos años tenía? 3. Mi cumpleaños número 3. Ese mismo día. Una fecha lo bien marcado. Una fecha. Y eso después yo entendí, o sea, voy a ir contando de a poco. Una fecha linda y no tan linda al mismo tiempo. Entonces él se va. Eso crea una profunda crisis en mi casa, obviamente. Cambia totalmente el panorama. El proveedor hasta ese entonces era solamente papá. Mamá estaba con nosotros en casa. Entonces papá se va al proveedor, queda mamá sin estudios, sin trabajo, enferma, porque empieza a tener una enfermedad llamada vitiligo, no sé si usted la conoce, una enfermedad de la piel. Y bueno, yo 3 años, mi hermana 1 año, nos corta el seguro médico y se va.
Y bueno, mamá obviamente entra en crisis. Por supuesto, siempre usa una careta de que todo va a estar bien, tranquilos. Papá va a venir, está solamente en su trabajo, y ella jugó un poco con eso por un buen tiempo. Pero a partir de esa situación, yo recibo información, digamos, por dos lados. Del lado inconsciente y del lado consciente también. Porque aunque mamá me mostraba una cosa, yo percibía que algo estaba mal. Entonces yo empecé a sentir que el mundo era más peligroso ahora. Empecé a sentir que alguien no estaba. Se sentía desprotegido por la falta del padre en la casa, mira. Así mismo, yo Sí. sentía miedo inconscientemente. Entonces, lo que hace mi cuerpo, mi inconsciente, es empezar a comer más. Yo empecé a subir de peso exactamente a los 3 años. Entonces, eso puede tener que ver con lo que está experimentando el niño en casa. Definitivamente, porque es subconsciente. Sí, Nosotros claro. no lo traemos al consciente, pero la idea es acumular un poco más de grasa, digamos, para no tener frío. También, por si mañana no tengamos que comer, estar un poco más preparado para la supervivencia. Y por otro lado, es ser visto también, pastor. Porque en ese momento yo dejé de ser visto por mi padre y yo quería ser visto por él. Y todos anhelamos eso, ¿no? Anhelamos el ser reconocido ante la gente, ser visto, de recibir cariño de alguien, ¿verdad? Y si papá no lo suple. Así mismo, y de esa persona tan importante que es papá. Y cuenta mamá que éramos muy apegados. Así que me arrancaron, digamos, la mitad de mi vida y yo empecé a experimentar cambios, obviamente, que enseguida se vio reflejado en mi peso. Eso por el lado inconsciente. Y por el lado consciente, yo de a poco fui recibiendo el mensaje de que yo no era tan querido como los demás. De que yo valía menos que los demás. Es una mentira que utilizó el enemigo, pero era el mensaje que yo recibía. Al escuchar las experiencias de mis amigos, cosas que hacían con sus padres, ir a la cancha, ir a pescar, ir a desarrollar el motor de un vehículo, y yo no tenía con quién hacer esas cosas. Por otro lado, en la escuela, mis compañeritos pedían permiso a papá, y yo no tenía esa figura para pedir permiso, siempre era mamá. Día del padre, estaba mi mamá ahí y no mi papá. Entonces yo fui recibiendo, digamos, esa información de que yo era diferente, de que tal vez algo estaba mal en mí. Y eso empezó a trabajar en mi autoestima. Fue entonces cuando yo me acerqué a mamá y le pregunté, mamá, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y mamá fue muy valiente, muy sabia, al no hablarme mal de papá nunca. Pero eso es, o sea, escucho muchas veces que si los hijos se quedaron en casa con la mamá, entonces a menudo se quejan, o sea, le dejan escuchar los hijos, ¿verdad? Que el culpable es todo papá, ¿verdad? Y él es el responsable de todo y le enseñan incluso un odio hacia ellos, ¿no? Así mismo es. Pero, aunque mamá no me habló mal de papá, cuando yo le hablé, ella se sacó la máscara. Y yo pude verla a mamá ser humano. Mamá destrozada, mamá muy cargada con toda la responsabilidad, mamá sensible, mamá dubitativa. Ya no era la supermamá que yo veía. Y mamá en ese momento era mi todo, mi mundo, mi sinónimo de amor, de protección. Y yo la veía sufrir. Y en mi mente decía, ¿quién es el culpable de que mi todo esté sufriendo? Y todas mis flechas apuntaban a papá, aunque mamá no me lo decía. Pero yo apuntaba a él. Entonces empecé a sentir un resentimiento. Y a medida que yo escuchaba que mamá estaba mal, que estaba triste, que estaba enferma, mi resentimiento subía porque yo lo culpaba a él. Y ese resentimiento con los años se convirtió en un odio profundo, profundo, hasta que me creó
problemas de personalidad, una desconexión conmigo mismo, con mis raíces, con mi apellido. Yo no quería tener mi apellido. Y decía, si yo podía hacerlo legalmente, yo me sacaba el apellido. Y fue tan profundo ese odio que yo sentía que llegué a decir, bueno, cuando yo pueda comprar un auto, me lo voy a comprar, y si lo encuentro por la calle, yo le paso encima. Total, de nada sirve. Imagínate hasta qué punto. Tremendo, qué tremendo. Pero, y todo eso por esa falta del papá en la vida, y eso, mencionaste que te sentiste desconectado del mundo, desconectado de las personas y desconectado de ti mismo. Eso significa también entonces que una persona que experimenta esa rotura en su vida tiene dificultad de descubrir los propios sentimientos, ¿no es así? Así o sea, ni se dan cuenta cómo se sienten, y creo que en muchos casos es justamente eso también una de las razones por las cuales después es difícil avanzar, porque ni sabemos qué es con lo cual peleamos, qué son esos sentimientos con los cuales luchamos, ¿no es así? Así mismo es, pastor. Uno se desconecta con sus propios sentimientos. Sí. En primer lugar, por nuestra situación de pobreza de aquel momento, en que mamá tenía que salir a trabajar. Yo era el hermano mayor, el hijo mayor, y tenía solamente 6 años. Y ya nos teníamos que quedar en casa solos. Mi hermana 4, yo 6, yo responsable de la casa. Y bueno, esa responsabilidad con 6 años. Qué tremendo. Y mamá nos decía, bueno, cierren las puertas, cierren el portón, no le abran a nadie, aunque escuchen que alguien viene, ustedes se encierran, ustedes no hacen ruido. Entonces aprendimos a crecer nosotros también encerrados, no solamente de forma externa, sino también por dentro. Qué tremendo, profesor. Bueno, queremos escuchar un poco de cómo logró sobresalir ahora de esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué tal te parece si nos vamos para una breve pausa y después hablaremos más de ello? Perfecto. Hola, aquí estamos de vuelta con Dios en Acción en el canal de RCC. Hoy con el profesor Oscar Barrios contándonos de su testimonio y cómo él creció sin un papá en la casa, como es el caso de muchas personas. Y realmente nos está ayudando a entender cómo un niño que crece en un hogar así se siente, ¿verdad? Y eso dejó profundas huellas en su vida. Sin embargo, hoy día eres un hombre muy respetado, honrado por muchas personas, admirado por muchas personas, y me incluyo también. Y quisiera saber, ¿cómo lograste sobresalir? ¿Cómo lograste salir de este mundo, de estar desconectado contigo mismo, de estar desconectado con los sentimientos? Sí, ahora viene la parte interesante. Hasta ahora fue todo muy triste. Sí. Bueno, a los 15 años me invitan a un campamento de tinte cristiano. Okay. Obviamente mi idea de un campamento era de aventura, de cacería, de no dormir, y con esa idea me fui. Y me encontré con una realidad bien distinta, pero fue la primera vez que a mí me presentaron a Cristo como un modelo. Y nos dieron la opción de seguirlo o no seguirlo. En ese momento yo decidí seguirlo, sin entender mucho en realidad de qué se trataba, pero era la primera vez que yo lo veía a Cristo en parte como humano. Siempre lo vi muy lejos, un Dios inalcanzable, inaccesible, pero en ese campamento se nos presentó muy cercano. Yo creo que eso fue clave, muy humano. Creo que nosotros crecemos con esa ideología, o sea, la filosofía de hoy día nos enseña de que Dios es un Dios lejano, ¿verdad? Sí. Entonces nos cuesta acercarnos a Dios
por esa razón, ¿no? Definitivamente. Y ahí se presentó un Cristo muy cercano Ujú, y yo creo que eso me impulsó a decir que sí, aunque no entendía muy bien de qué se trataba, ujú, pero empecé a entender que seguirlo significaba ser un poco como Él. ujú, Bueno, después del campamento, que ya surte un primer efecto profundo, ujú, me invitan para hacer un curso de liderazgo, las mismas personas. ok, Y es en este curso donde yo voy viendo a Cristo, digamos, en su personalidad, ujú, cómo era Él. ujú, Y yo lo vi a un Cristo muy amoroso, ujú, un Cristo que compartía con personas desechadas, ujú, digamos, en su tiempo, ujú, y un Cristo que no solamente hablaba de amor, sino que lo vivía ujú, realmente. Lo vi a un Cristo que hablaba de perdón, mm. y no solo hablaba de perdón, perdonó a todos los que le maltrataron, Eso es lo tremendo, ¿no? Porque realmente nadie pecó tanto contra nadie que nosotros contra Dios, ¿no? a sí mismo, y perdonó a los que los mataron. Mm, Y yo fui entendiendo que seguir a Cristo significaba tratar de ser como Él. mm, Y ahí volví a replantearme y dije, ¿realmente yo quiero, yo puedo esto? ujú, Y volví a decir que sí, pero ya de manera consciente. ujú, Y dije, yo creo que este es el camino ujú, que vale la pena. ujú, El de amar y el de perdonar a pesar de. ujú, Porque no merezco nada y ujú, Cristo me dio todo. De la misma manera, yo tengo que dar ujú, aún al que no merece. ujú, ujú. Aunque esto me costó muchísimo, pastor, y no se dio de un día para otro. Un proceso. Mi proceso empezó a los 15 años y yo fui aprendiendo y Ujú, llegó un punto en que dije, ahora sí, ya le ujú, perdoné. ujú. Con el correr del tiempo, me doy cuenta que realmente no fue Todavía, genuino. sí, Y otra vez, a ver qué me falta, y sí. tratando de, buscando a maestros, buscando a Ujú, personas, hablando con gente, leyendo la Biblia. ujú, Y yo llego a los 29 años, un día antes de casarme, yo pensaba ya que estaba todo bien, ujú, y otra vez vienen el reclamo, el no está a mi lado, me ujú, hubiera encantado que me dé consejos ahora, sí, y me sentí solo otra vez, ujú, y otra vez el resentimiento. Y ujú. con eso quiero decir nomás que es un proceso. Es un proceso y lo que yo estoy escuchando, uno de los puntos más importantes en ese proceso es el de aprender a perdonar, en ese caso especialmente al papá, ¿verdad? Así mismo, es fundamental y uno cree que ya lo hizo, Ujú. pero en realidad, Esto puede afectar también la manera en la cual nosotros le vemos a Dios, porque la Biblia muchas veces o sea, le muestra algo como un padre, ¿verdad? Dice que Dios es un padre para nosotros y si nosotros tenemos esa figura en nuestra vida, esa figura paterna de que nos ha abandonado, ¿verdad? Eso también puede afectarnos. definitivamente, Mm, afecta nuestra relación con Dios directamente. ujú, Si no podemos confiar en nuestro Padre terrenal, ujú, esa es la misma figura que tenemos de Dios Padre. ujú. ¿Cómo confiar en alguien que no vemos Sí, y que no escuchamos, ¿verdad? ya, ya. Así que sí. Impresionante. Entonces, los sentimientos, Oscar, mencionaste que nos desconectamos de los sentimientos y ¿cómo puede una persona que está en una situación así, cómo puede encontrar, o sea, cómo puede descubrir, lograr descubrir qué son los sentimientos con los cuales lucha en sí? Ya. En mi caso, yo desconecté mis sentimientos. Ujú, Yo puse una barrera, una ujú, muralla, y no permitía que nada me afectara. ujú, Entonces yo me desconecté ujú, totalmente y reaccionaba mal a cualquier cosa, ujú, sin entender yo realmente qué era lo que estaba sintiendo. ujú, Por supuesto, porque yo no me permitía sentir ujú, en realidad. Entonces cualquier cosa que me ponía mal, yo reaccionaba de la misma manera ujú, y reaccionaba mal. ujú, Y ya con nuestros hijos recién, yo me di cuenta que reaccionaba igual si mi ujú, hijo me desobedecía ujú, que si, no sé, hacía una
tontería. Ujú. Y yo reaccionaba mal en ambas situaciones que merecían, digamos, caminos distintos. Sí, sí. Así que con mi esposa yo fui aprendiendo a darme cuenta de qué era lo que estaba sintiendo. Ujú. O frustración, o tristeza, o Ujú. ansiedad, o qué estaba pasando por mi mente. Ujú. Y a tratar de reeducar eso. Ujú. Pero a mí me costaba sacarlo. Ujú. Me Ujú. costaba sentir porque lo había desconectado desde muy, muy pequeñito, ¿verdad? Así que la manera es dejarse a uno mismo sentir otra vez. Sí. Sacarlo afuera, aunque duela, aunque cueste, y tratar de identificar qué es Que es para poder realmente. sanar de ello, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba ya de mal humor y Ujú. no sabía por qué. Ujú. Y tenía que ir y buscar qué hice, qué pasó, quién. Solamente porque me dijo esto, Ujú. yo estoy mal. Ya. Y sobre todo es el de aceptarle a Cristo como nuestro Padre, ¿verdad? Como, que Él reemplace, que Él nos suple estas necesidades que nosotros no hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Es lo que más importante en ese proceso, ¿no es así? Sí, definitivamente. Como uno se siente menos, como Ujú. uno siente que le falta algo, Ujú. la clave en el proceso fue que Dios me demostró que me ama. Ya. Ese amor que yo no recibí de quien yo consideraba que debería darme, Sí. lo suplió y lo sobrepasó Ya. el Señor. Y a Él siempre podemos ir con nuestras cargas. Jesús nos decía en Definitivamente. Mateo capítulo 11, 28, decía, vengan a mí, ustedes que están cargados, cansados, agobiados, ¿verdad? Yo les haré descansar. Entonces es identificar nuestros sentimientos y llevarlo delante de Dios, es llevarlo a Cristo, a los pies de Cristo, y hablar con Él de estas emociones, es para que Él pueda ir demostrándonos sus verdades y que Él puede comenzar a suplir esta falta que nuestro Padre tenía en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué tal si tomamos un pequeño receso ahora y le damos un poco de tiempo a nuestro amigo, nuestra amiga, para reflexionar un poco lo que hemos hablado hasta aquí, y después tenemos unos consejos importantísimos para los padres, así que enseguida estamos de vuelta. Aquí estamos de nuevo con el programa de Dios en Acción y un tema interesantísimo hoy con el profesor Oscar. Profe, hay muchos padres que ya abandonaron a sus hijos y otros que están pensando en dejarlos, ¿verdad? Tal vez no se están llevando bien en su matrimonio, con su pareja, y están considerando dejarlos ahí con la pareja. ¿Qué mensaje tiene para esos padres? Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Y bueno, para los dos casos, para los que ya han dejado a sus hijos y para los que están pensando en hacerlo, el consejo que yo les puedo dar es que estén con ellos. Los que ya abandonaron, que los busquen, independientemente a su relación de pareja. Cuando tenemos hijos, hay dos partes. Y tenemos la tendencia a creer que los hijos son de la mamá. Eso es una tendencia que tenemos, ¿verdad? Que pensamos que bueno, ella los engendró, ¿verdad? Entonces ella tiene la responsabilidad, Sí, ¿no? como que tus hijos. Sí, eso Sí. escucho mucho acá en Paraguay, tus hijos, y a mí me molesta. Sí, y realmente está mal porque son nuestros hijos. Sí. Así que asumamos esa responsabilidad de no abandonar emocionalmente a nuestros hijos, de llamarlos, de visitarlos, de salir con ellos. Eso va a marcar la vida de estos niños. Y esa ausencia va a marcar también, pero negativamente, la vida de sus hijos. Y lo mismo los que están pensando en abandonar a sus hijos, que lo piensen otra vez.
Yo quiero contar brevemente una estadística terrorífica. En Estados Unidos se ha hecho una estadística y la mayoría de las personas que están en la cárcel o que fueron asesinadas en la calle o que están en pandillas no tienen en su casa una figura paterna. Qué tremendo. 4 veces más hay peligro en estos chicos que crecen sin papá. En la escuela, estos chicos normalmente tienen problemas con la autoridad. Y cuando van creciendo también tienen problemas de relacionamiento con sus compañeritos, con sus compañeritas. A la hora de tener pareja, tienen dificultades, no saben relacionarse con el sexo opuesto. No tienen una figura en casa, no lo han visto. Así que evitemos todo esto en nuestros hijos. No abandonemos a nuestros hijos. Este abandono puede ser también emocional y no necesariamente físico. Lastimosamente también tenemos muchos casos de mamá y papá que están presentes físicamente en casa, pero están ausentes emocionalmente. Y esto también deja una huella en los chicos. Entonces tenemos que aprender a reconectarnos. Tenemos que aprender a dejar un poco de lado el celular, la televisión, lo que nos gusta hacer y conectarnos con nuestros hijos. No tenemos muchos años con ellos. Sí. Yo me asusto, mi hijo tiene 10 años y digo, no puede ser que él tenga 8 años nomás ya con nosotros. ¿Verdad? Y después ya se va a ir a estudiar o algo así. Sí. Es cortísimo. Es corto. Es corto. Después nos quedamos solos en casa y ahí podemos hacer lo que nos gusta. Y siempre cosechamos de lo que nosotros sembramos, ¿no es así? Definitivamente. Sí, Gálatas 6:7 dice que Dios no se deja engañar, el hombre cosecha lo que él siembra. Y yo creo que con los hijos es uno de los lugares donde es acertadísimo el texto. Y las mamás, profe, en algunos casos también son las mamás que abandonan la casa. Lamentablemente las cifras de mamás que se van también van en aumento. A mí me tocó un papá, a alguien que nos está viendo tal vez le ha tocado su mamá. Sí. Y es la misma cosa. Y los consejos también van para ellas. En la misma dirección. En la Entonces, misma las mamás dirección. también pueden tomar eso a su corazón, ¿verdad? Quisiera decirle a nuestro querido papá, querida mamá, que están viendo este programa, si vos en algún momento tomaste la decisión de abandonar a tu hijo, hoy es el día de arrepentir. Porque esa decisión marca profundamente un rastro en la vida de su hijo, que usted siempre va a llevar una cierta responsabilidad por ello. Y Dios pide que mientras que estemos en esta tierra, cuando Él nos revela algo, cuando Él nos muestra algo, que nos arrepentimos de nuestro pecado. Es un pecado de lo cual nos tenemos que arrepentir. Entonces te pido con todo corazón, arrepiéntate y vuelve a conectarte con tu hijo. Aun si ya creció, aun si ya es un hombre de edad o una mujer ya casada, no importa cuántos años tiene, si está vivo todavía, aún tienes la chance de recuperar por lo menos algo. Entonces conéctate de nuevo con tu hijo, con tu hija, y busca una restauración con esa persona. Si estás cerca, ahora mismo, después de ese programa, levántate y anda, búscalo. Si está lejos, agarra tu teléfono, llámalo, conéctate con tu hijo o con tu hija y demuéstrale que tú aún lo amas. Y si creciste como nuestro amigo Oscar, sin papá o tal vez sin mamá en la vida, busca a Dios en su vida. Busca que Dios te reemplace esa figura paterna para ti, porque Él puede restaurarlo todo. Claro que va a ser un proceso, pero Dios puede darte todo lo que un padre no te dio y mucho más que eso. Así que pon tu confianza en Él y Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Quiero invitar ahora a este papá y a esta mamá a orar esta oración conmigo. Señor, gracias por tu palabra, que nos instruye cómo vivir. Y en tu palabra hoy aprendimos a que es importante que nosotros tomamos responsabilidad para nuestros hijos. Y reconocemos que nosotros hemos fallado y te pedimos perdón. Perdónanos por haber abandonado o haber pensado en abandonar a nuestros hijos. Pedimos que
tú nos laves y nos limpies de este pecado y ayúdanos ahora a serte obediente, a reconectarnos con nuestros hijos y a demostrarles el amor que tú también lo tienes para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, profesor Oscar. Fue un placer nuestro también y yo creo que un mensaje importantísimo para nuestro amigo, nuestra amiga, ¿verdad?, que está mirando, y para todo el Paraguay. Realmente un mensaje que yo creo que si todos lo aplicaríamos va a traer un cambio tremendo. Así que gracias una vez más, y si tienes alguna sugerencia, algún comentario que nos quieras enviar, contáctanos al 0981 80 70 47. Dios te bendiga.